Buenos días, ¿qué tal? Feliz domingo. Aquí estamos. Hoy hace un día lluvioso. Aquí en Valencia, vamos, llevamos ya varios días con lluvia. Bien, está lloviendo bien, por lo menos aquí en la capital. Eso es muy sano. Bueno, la palabra de Dios de hoy es sumamente interesante. No es la primera vez en la historia de la Iglesia que existen estos altibajos tan grandes y tampoco la historia del mundo. En fin, no voy a hacer ahora un repaso de la historia. Sí que, llevo un tiempo largo haciéndome muchas preguntas, muchos interrogantes, y la respuesta que encuentro siempre es la misma. Y justamente el viernes pasado, en la entrega de los Príncipes de Asturias, pues digamos que se me encendió una bombilla, ¿no? Me reforcé en una convicción. Bueno, la primera lectura de hoy nos habla de la alegría de la fe, de la inmensa alegría de sabernos acompañados por el Señor, que el Señor está en nuestra historia, que no está en una nube, que no es una idea, es que es una manía. Es una manía colocar a Dios en el nivel de las ideas. Es que Dios no es una idea, Dios es alguien, es persona y por tanto quiere relacionarse, quiere encontrarse con aquel a quien ha creado su imagen y semejanza. Por tanto, se hará el encontradizo de mil maneras y aprovechando todas las circunstancias. Así que tranquilos, que Él nos encontrará a nosotros si es que nosotros no queremos encontrarle a Él. Pero a veces me pregunto por qué los cristianos somos tan tristones y siempre estamos en plan quejica, en plan ideológico, en plan dando vueltas. Yo conocí a Gustavo Gutiérrez y tengo muy buena opinión sobre él como persona y creo que era un pensador, un teólogo honesto y un sacerdote que intentaba aportar lo mejor de sí en momentos muy difíciles y en circunstancias muy complicadas. Después, cuando se ideologizan las cosas, todo al final se convierte pues eso, en algo que para lo que no nació. Pero me refiero a que esa invitación a la alegría, a vivir honestamente nuestra humanidad, la dignidad del ser humano, eso pertenece a la Sagrada Escritura, pertenece al mensaje del reino de Dios. Y por tanto, yo no sé por qué los cristianos tenemos que andar siempre con caras de vinagre, amargados. Va uno a la iglesia y no vemos que gente, pues eso, cansada, triste. Pues no, tenemos que ser muy alegres. Es verdad que el mundo en el que vivimos, como siempre, quiere sofocar la vida cristiana y quiere adueñarse de la propuesta del reino de Dios, como si dependiera de los políticos o de los ideólogos de turno. Eso es más falso que una moneda falsa. Justamente la palabra de Dios nos dice que no, que Dios no se deja vencer, que Dios no se deja comprar, que Dios no se deja manipular. Jesucristo mismo, dice la segunda lectura, Él se coloca como un sacerdote, es decir, como un intermediario para mostrar cuál es el verdadero camino de la humanidad, para sanar las heridas de la humanidad, para encontrar el vehículo y el vínculo de comunicación entre Dios y nosotros. Por tanto, Él no viene en plan reivindicativo, sino en plan de buscar la relación con nosotros porque Él es Dios, pero al ser hombre también tira de nosotros hacia la búsqueda del encuentro con Dios. Y lo que ofrece Jesús como la ofrenda que Jesús presenta para este encuentro y esta reconciliación no es nada extraño, es el mismo, como pan, como vino, es decir, como alimento de vida para cara a Dios y cara a nosotros. En el Evangelio de hoy se nos habla de una persona muy conocida en la primera comunidad cristiana, Bartimeo, una familia que, siguió a Jesucristo y formó parte de la primera comunidad cristiana. Pero fijaos Bartimeo estaba en una situación marginal, como muchos de nosotros, como la mayoría de los cristianos, ¿no? Que nos sentimos tirados en el borde del camino, sin alegría, sin ver por dónde tiramos, qué hacer, cómo hacer las cosas, hasta que tomamos una decisión. Viene Jesús, ostras, por fin, Él puede tener una palabra de vida. Jesús quiere que veamos, pero hay que pedírselo. Tenemos que tener la conciencia de que nuestro sitio no es el borde del camino, no es la cuneta, nuestro sitio es el camino.
justamente detrás de Jesús, en el seguimiento de Jesús. ¿Y por qué hay que seguir a Jesús? ¿Hacia dónde va Jesús? Mirad que en esto hay espiritualidades tan sumamente fuera del cristianismo, por mucho que ellas se disfracen de cristianas. Jesús va hacia el hombre, va hacia la humanidad. Dios en su creación nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos busca, Dios tiene un éxodo, sale de sí mismo hacia nosotros para encontrarnos y para recuperarnos, porque Él quiere que estemos en un diálogo con Él. Su vida se ha entregado en nuestras manos, pero es que nuestra vida depende de Él, no depende de los ideólogos, no depende de los políticos, no depende ni siquiera de los prelados, depende de Dios mismo. Y por tanto, si queremos ver, hemos de dejar que el Señor nos abra los ojos. Y por tanto, como dice el documento final del sínodo, uno de sus puntos, hay que leerlo con calma, es la vuelta a Jesús, volver a Jesús, ponernos en el camino de Jesús. Y el camino de Jesús no es un camino extramundano, es un camino en el mundo, en la historia en la que estamos, pero nosotros pertenecemos al reino de Dios, pero ese reino de Dios no es para los cristianos en exclusiva, es para todo hombre y mujer. ¿Cuál es el centro del mensaje del Evangelio? Dios, sí, pero también el hombre. Dios y el hombre, Dios y la humanidad. Y es en ese diálogo donde Dios se muestra y se revela, y es en ese diálogo donde nosotros no somos revelados como lo que somos, hijos de Dios, llamados a una comunión eterna con Él. En el centro de todo está Jesucristo. Y hemos de aprender un detalle, una cosa que creo que se nos escapa y que no acabamos de aterrizarla y menos de predicarla. No hemos de comprender el ser humano desde Adán, no. Adán fracasó, Adán introdujo el mal, el pecado en la historia humana. Es Jesucristo quien supera a Adán y vuelve a proponer la gracia, es decir, el don de Dios, la presencia viva de Dios, la presencia activa de Dios en medio de la historia humana. Por tanto, el referente de una humanidad sana es Jesucristo, no es Adán, es Jesucristo. Y en la medida en que hemos alejado a Dios y por tanto a Jesucristo de la vida y de la mirada de los hombres y mujeres, nos hemos vuelto ciegos y hemos ido a las cunetas y nos hemos dado cabezazos contra nosotros mismos, y de ahí vienen las corrupciones, la defensa de la cultura de la muerte, las manipulaciones, el querer eliminar a Dios y eliminar al hombre, en definitiva el querer tapar tanto que el hombre y la mujer realizamos cuando nos alejamos de Dios, y que lo único que hacen es conducirnos a la destrucción, a la ceguera total, a la tristeza, al infierno. Bueno, la palabra de Dios es clara. Pongámonos detrás de Jesús y hagamos caso a los hombres y mujeres que el otro día recibieron el premio Príncipe de Asturias, y al propio rey Felipe y a la princesa, porque en definitiva comunicaron un mensaje que es absolutamente cristiano, y llevamos predicándolo 2025 años, aunque a veces incluso los que lo han predicado no se lo han creído mucho. Pero bueno, los que se lo han creído han sido capaces de transformar el mundo y de generar mucha esperanza, que es la centralidad de la dignidad de la persona humana. Toda la Sagrada Escritura está hecha para defender la dignidad de la persona humana. No tienen razón el pecado, no tiene razón el mal, no tienen razón los poderosos, no tienen razón los ideólogos. Lo siento, no tienen razón los dogmáticos. Tiene razón Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que somos imagen y semejanza suya, que Él nos ha creado para Él, que nuestra meta está en Él, que nuestro ser está en Él, que nuestra felicidad está en Él, y que si queremos conducirnos ciegos a ciegos, como dice un pasaje de Levítico, dejémonos tocar por Jesucristo. Él es la luz. Y en esa luz encontraremos la alegría, la paz, sabremos discernir el bien y el mal. No somos nosotros los cristianos los que tenemos que avergonzarnos de la fe, no. Es verdad que hay cristianos mediocres, y es verdad que hay cristianos, incluso prelados y sacerdotes y religiosos, pues bueno, que dejan mucho que desear, yo el primero de todos, por nuestros pecados y por nuestras limitaciones, vale, de acuerdo, pero es que hay que seguir a Jesús.
Y es en el seguimiento de Jesús donde se sana todo, donde se reconduce todo, donde se bendice todo. Pues eso, pongamos la dignidad de la persona humana en el centro de nuestra mirada. Y si tenemos la linterna de la fe, veremos con claridad que el ser humano no está condenado a sus muertes y a sus pecados, que no está condenado a su infierno de cada día, sino que está invitado a la inmensa alegría de una vida eterna que comienza aquí y ahora. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.